Bienvenidos a Mente en Equilibrio, un espacio de claridad, calma y conciencia. Bienvenidos nuevamente a Mente en Equilibrio. Les acompañamos Wendy Hernández y yo tengo también el gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Janet Reyes. Pues qué alegría volvernos a encontrar. El tema de hoy es un tema muy interesante. Es, como dijo Wendy en el podcast anterior, va muy vinculado al último tema que conversamos. El tema de hoy es secretos familiares. En el podcast anterior hablamos de los dramas y hoy vamos a profundizar en los secretos familiares. Entonces vamos a iniciar hablando de esas situaciones que en la familia se transforman en una razón que todo el sistema familiar de alguna forma decide callar. Es un secreto, es algo que pareciera que, yo diría que es muy interesante, ¿verdad? Pareciera que desaparece, porque ya nadie habla de lo que sucedió. Es motivo de vergüenza en el sistema familiar. Sin embargo, de una forma insistente, consistente, el secreto tiene que salir a luz, porque el sistema familiar no puede guardar cosas que no sean beneficiosas para sí mismo. Entonces, de alguna forma, a través de la historia, las decisiones, las experiencias que deciden las siguientes generaciones del árbol familiar, el secreto sale a luz y el secreto tiene que ser sanado. ¿Cuál ha sido la experiencia clínica que has tenido en relación a los secretos familiares, Wendy? Bueno, Janet, como tú lo decías, es un secreto familiar, es como una historia no contada. A mí me gusta pensar que es una energía congelada dentro del sistema familiar que está ahí, ¿verdad? Entonces, mi experiencia ha sido que al estar ya con el tema de las terapias, como nos hace ver el sistema familiar completo, el árbol genealógico, podemos empezar a buscar como aquel explorador curioso, cosas que son secretos en la familia, pero que de manera inconsciente uno sabe. A mí me pasa mucho en terapia que cuando hacemos, por ejemplo, una constelación familiar, sale algo en la constelación y la gente me dice, sí es cierto, yo creo que he escuchado que esto pasó. O eso es cierto, en mi familia se ha sucedido y por experiencia propia lo sé, porque en una constelación yo también pude ver algo de lo que no se hablaba en mi familia, pero que a lo lejos yo lo sabía, ¿verdad? ¿Qué secretos pueden ser? Pues pueden ser aquellos hijos no reconocidos, abortos o muertes de las que nadie habla, abusos ocultos, infidelidades, robos, adicciones, esta que a muchos sé que les va a resonar, encarcelamientos. Nadie habla de eso, pero todos saben que un ancestro o que un tío que vive aún estuvo en la cárcel, pero es como que nadie va a hablar de este secreto porque eso nos haría a todos criminales en la familia, ¿verdad? Cosas a veces tan sencillas pero tan profundas. Y esas que son las más bonitas y las que más se dan, amores prohibidos. Esa es una constante, ¿verdad? Amor prohibido. Por clase social, porque eran familia. O sea, hay tanto que podemos explorar que es un secreto. Esas son las que yo más me he encontrado. Y aunque uno crea que está olvidado, el sistema nunca olvida, ¿verdad? Siempre lo recuerda. Sí, Wendy, me encanta ahí escuchar lo que estás diciendo. Yo sí creo que
como tú dices, el árbol no olvida. Y en la práctica clínica, cuando uno ve en el análisis del árbol genealógico, uno ve un patrón que se repite. A veces son situaciones que con un poquito de investigación, habíamos hablado en alguno de los podcasts de este Family Search, que tiene un conglomerado religioso, que es interesante, fascinante, la cantidad de información, vamos a decir, que está disponible para que uno pueda investigar y conocer un poco más de sus ancestros, pero uno puede encontrar fácilmente ciertos patrones que se repiten una y otra vez, incluso sin ahondar a generaciones atrás. En la misma generación, entre los primos, hay patrones que pareciera que, aunque sean primos muy unidos o primos que no se hablan, pareciera que las historias se repiten. Se repiten en relación a la decisión de la carrera que se quiere tomar. Se repiten también en relación a las cosas que se transforman en secretos, esos silencios de las cosas que no se hablan. Pueden haber encuentros familiares anuales o una vez cada 10 o 50 años para algo muy importante, y hay cosas de las cuales, a menos que haya muchísimo licor, nadie habla. Sí. Se transforma en un secreto. Pero me parece fascinante cómo, sin estar de acuerdo, sin estar continuamente en comunicación, encontramos esos patrones, y los patrones son pistas, como tú dijiste hace un momento, que como investigador y con un poco de curiosidad uno puede ahondar para encontrar patrones. También me llama la atención en este tema de los secretos, Wendy, cuando uno trabaja con personas que quieren sanar temas que tal vez no es tan fácil entender de dónde vienen. Yo encuentro otras dos fuentes interesantes de información de estos secretos. Una es la información que viene a través de los sueños. Y aunque es interesante que podamos utilizar estos diccionarios oníricos que tratan de traducir de alguna forma bastante sencilla, si yo soñé con arañas, si yo soñé que se me caían los dientes, soñé que estaba a punto de hacer un examen y no estaba preparado para el examen y me desperté, yo trataba de llegar a un lugar y llego tarde a ese lugar, soñar con agua, soñar con tierra, soñar con un árbol. Sin lugar a dudas llegamos a tener información arquetípica, le llamamos, ¿verdad? A esa información que en la conciencia del árbol familiar y del árbol social, o sea, de toda la humanidad, está presente. Hay una información que pareciera consistente, pero los sueños, más que ser interpretados de una forma bastante, vamos a decir, bastante burda o como que no fuera tan importante, a través de un diccionario, y bueno, ya sé que tengo mala suerte o sé que tengo buena suerte, eso es bueno, eso es malo. Cuando uno logra tratar de profundizar, uno puede encontrar información que el árbol, el sistema está tratando de canalizar para que las personas de alguna forma puedan sanar. Y adicional a esta fuente de información que son los sueños, por eso es muy recomendable llevar un diario de sueños para poder estar registrando información que va llegando, ideas que van llegando, algunos pensamientos que quedan luego en los primeros minutos que uno despierta, porque si no después se olvida. Así es el inconsciente y el consciente, es tanta información que necesita ser desechada, por eso es importante registrarla. Pero también a mí me ha llamado mucho la atención cómo es de exitoso el proceso de hipnosis para poder llegar
a esos secretos familiares. Y hay muchas formas de abordar la hipnosis para los secretos familiares. Creo que dependiendo un poquito de cuál es el enfoque que la persona tenga, ¿verdad? Ya sea desde la perspectiva psicológica de Freud o de alguno de los grandes de la psicología bastante convencional, ya sea desde la psicología de la Gestalt, que trata un poquito más de entender temas de percepción y va un poquito más al tema de arquetipos, o desde una hipnosis un poquito más avanzada, como la que pudimos escuchar de este autor de muchas vidas, muchos maestros. Yo creería que la información allí está. A veces nos da miedo acceder a esos secretos y yo creo que es normal tener miedo. Genuinamente creo que es normal, porque uno teme encontrar mucha oscuridad, y efectivamente hay oscuridad. En nuestros árboles todos tenemos situaciones difíciles que necesitan ser sanadas, y tal vez, yo creo, Wendy, no sé, tal vez tenemos miedo a abrir una caja de Pandora y creer que uno no va a poder con esa dificultad, no va a poder hacer nada. A mí me ha gustado mucho una frase que Mariana Del Hoyo, que es una terapeuta de biomagnetismo, dice. Ella insiste que cuando vienen con ella pacientes que ella regularmente hubiera querido no tratar ese caso por diferentes razones, ella dice: yo tengo la claridad que no hay una persona que venga a mí sin que yo tenga la capacidad de resolverlo, si no, no hubiera venido a mí. Y yo digo, terapéuticamente también eso pasa. Hay casos que yo tradicionalmente, a veces por edad, por el tema que se está tratando, yo preferiría no, porque no es como parte de mi, vamos a decir, de mi catálogo normal de atención. Y yo digo, guay, es que no sé si voy a poder. Y me acuerdo de esa frase de no hay paciente que venga a mí, sino porque yo tengo la capacidad, porque al final es un servicio, no es un poder, es un servicio, y al final todo fluye a favor de la persona que busca la luz. Y yo te quiero decir a ti que nos estás escuchando, si genuinamente tienes miedo a los secretos que hay en la familia, los que sabes, los secretos que intuyes, los secretos que de alguna forma supones que puedan haber, es normal sentir miedo, es parte del proceso de sanación, llegar a sentirse vulnerable con ese miedo y darnos la oportunidad de llevar luz y sanación al árbol. ¿Tú qué piensas de todo esto, Wendy? ¿Qué más nos puedes decir? Pues me encanta la información que nos estás dando, Janet, y quiero hacer hincapié en esta información para que ustedes puedan darse cuenta que reconocer no significa probar, significa darle un lugar a la verdad. Y todos los sistemas familiares tienen el derecho sagrado de poderle dar un lugar a la verdad de lo que fue. El secreto mejor guardado siempre sale a la luz, porque el alma familiar respira ese secreto, ¿verdad? Y es también muy importante que recordemos siempre que hay que mirarlo con amor. Por más trágico, por más terrible que sea, todos tenemos secretos familiares. Es algo que nos une. Me parece poderoso lo que estás diciendo, Wendy. Saber que todos los árboles familiares tienen secretos. Uno, nos ayuda a no sentirnos solos. Dos, nos ayuda a no sentirnos juzgados. Nadie puede emitir una apreciación de valor, de bueno o malo, o descalificarnos, porque al final todos tenemos una carga de secretos familiares que resolver. Todos.
Probablemente algunos, por alguna razón, su sistema familiar puede estar un poco más avanzado que el nuestro y quizás ya hay muchas cosas que ya enfrentaron y a nosotros tal vez en nuestro proceso de evolución como sistema familiar vamos en un proceso siempre, vamos a decir, en búsqueda de estar mejor, pero es diferente. Nada es mejor, nada es peor, es diferente. Pero el no sentirnos juzgados, el saber que todos tenemos esto, yo creo que esto nos ayuda mucho. Yo creo que para hablar de este tema de secretos es importante reconocer el silencio más como un mecanismo de defensa. A veces cuando uno trata de investigar, ¿verdad, Wendy? Uno trata de indagar. Hay otros medios actualmente, pero cuando uno trata de buscar con los familiares información, uno se encuentra como con una pared de silencio, molestia, deja que los muertos se encarguen de los muertos. El pasado ya pasó y no hay nada que hablar al respecto. Y lo que encontramos es un mecanismo de protección porque tenemos miedo de abordar esos secretos que necesitan ser sanados. Si tú sientes que hay silencios o zonas oscuras en tu historia familiar, puedes comenzar con estas preguntas para indagar. ¿Qué no se decía en mi familia o qué a la fecha no se dice? ¿De quién no se habla? Porque de quien no se habla, ahí hay un secreto fuerte, ¿verdad? ¿Qué temas generan incomodidad en la familia, como tú lo decías, Janet? Cuando se incomodan, cuando nos encontramos con ese muro, con ese bloque, seguramente ahí pasa algo. Y nuestra mente curiosa y nuestras ganas de sanar nos tienen que ayudar a indagar. Y hay que escuchar lo que no se cuenta, ¿verdad? Me encanta. En relación a los secretos, yo quiero relacionarlo también con las lealtades invisibles. Una lealtad invisible uno la puede oler, uno la puede percibir, uno la puede intuir de muchas formas. ¿Cómo se puede leer? ¿Cómo se puede intuir? Se puede leer y se puede intuir, por ejemplo, porque de alguna forma la persona que viene a buscar algún tipo de apoyo emocional, terapéutico, te dice, yo quiero esto y por el contrario pasa esto. Luego hay personas que te dicen, yo siento como que si tuviera una atadura que me jala hacia algo que no quiero. Personas que te dicen, yo no soy feliz en mi situación actual, pero yo trato de cambiar y todo de alguna forma redunda en lo mismo y no salgo de la situación en la que estoy, económica, emocional. Hay personas que te dicen, por ejemplo, yo trato de buscar a la persona con la que quiero pues compartir mi vida y de alguna forma, vamos a decir, como que si fuera una maldición, se encuentra solo con personas con quien las historias no terminan bien y uno hasta ve el patrón parecido, ¿verdad? O en el mismo nombre, o en la misma profesión, o en la misma forma de ser, y ahí uno lo que encuentra son lealtades invisibles. Los secretos familiares generan lealtades invisibles que a las personas nos mueven en una dirección diferente a la que queremos estar y a la que merecemos, que es un estado de felicidad. Merecemos, podemos ser felices. Es verdad que la vida tiene situaciones complejas, pero es posible salir de ahí. A veces, como dijimos anteriormente, puede dar un poco de miedo, pero es importante tener la conciencia de cuáles son esas lealtades invisibles que tenemos, cuáles son esos patrones que repetimos inconscientemente, que vemos en nuestros familiares, en los primos, en algún antepasado. Y hay veces que también
Hay personas de la familia que nos dicen, ¿verdad? Tú te pareces a veces físicamente, o tú te pareces igual a esta persona que no tuvo nunca suerte en el amor, nunca tuvo suerte en la parte económica, y al final es una lealtad. Es como que algo nos lleva inconscientemente al lado contrario al que queremos. Y esto también se da, Janet, porque al final los secretos familiares es como si fuera una bomba de tiempo. Ahí van a estar y de repente tienen que hacer boom, así como tú diste estos ejemplos, para que alguien en el sistema pueda verlos. No puede ser que vayan a pasar todas las generaciones como secretos, sino que alguien a hacer esta lealtad invisible va a volver visible y va a volver en una verdad aquello que fue un secreto, ¿verdad? Así que es tan importante lo que nos estás diciendo también. De mi parte yo quiero cerrar diciendo algo que para mí es importante. Yo creo que es importante recordar que cuando somos capaces de enfrentar esos secretos familiares, la narrativa, el equilibrio del sistema familiar va a cambiar. Y a veces no tan sutilmente, a veces es abruptamente. Por eso vale la pena. Si tú nos estás escuchando y llegaste a este podcast, en serio, vale la pena. Vale la pena resolver esos secretos familiares. Vale la pena buscar a una persona que te pueda acompañar a iluminar esos secretos, a dejar de avergonzarnos de esos secretos, incorporarlos a la información de lo que se habla en el sistema familiar. Y uno puede tener con los que son las nuevas generaciones, hablar de estos temas con naturalidad, sin ningún juicio, sin ninguna idea preconcebida, sino que con respeto. Son cosas de la historia de nuestra familia. Si se logran hablar, ya no se repiten. Por eso vale la pena, y yo quiero invitarte a ti a que si en tu alma sientes la necesidad de resolver secretos familiares, date la oportunidad. Da miedo, puede ser que en un momento doloroso, pero el resultado siempre es positivo para ti y para tu sistema familiar. Para el sistema familiar completo. Si este tema resonó contigo, recuerda, como lo decía Janet, ver con amor, no buscar culpables, sino comprender y liberar el amor que quedó atrapado por mucho tiempo con los secretos. Así que llegamos al final de este episodio. Próximamente nos volvemos a encontrar, así que les agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Janet, por tu sabiduría. Gracias a ti. Y siempre aprendo mucho. Y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Hasta pronto. Yo también aprendo muchísimo. Gracias.